¿Te has preguntado cómo las empresas gestionan el costo de sus activos con el paso del tiempo? Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de la ingeniería económica y descubrir el método de depreciación de suma de dígitos. Acompáñanos mientras exploramos este método clave, entendemos su aplicación práctica y su impacto en la toma de decisiones económicas. Prepárate para dominar un concepto fundamental en la ingeniería económica. Pero, ¿qué es la suma de dígitos? Es así que antes de empezar debemos de saber qué es la depreciación. Imagínate que la depreciación es como la manera en que un activo, como un coche o una máquina, pierde valor con el tiempo debido al uso, el desgaste o la obsolescencia. Es como cuando compras un coche nuevo y con el paso del tiempo y el uso su valor disminuye. Entendiendo este concepto podemos entender con mejor complexión qué es la depreciación en la suma de dígitos. Es así que la suma de dígitos es un método para reducir el valor de un activo con el tiempo. Funciona de manera que el activo pierde más valor al principio y menos valor a medida que pasa el tiempo. Se basa en la idea de que activos pierden más valor cuando son nuevos y menos valor a medida que envejecen. Este método usaremos tres fórmulas. La primera sirve para encontrar la base de la depreciación, que es la resta del costo inicial menos el valor del salvamento del activo. La segunda fórmula nos ayudará a encontrar el denominador de nuestras fracciones. Este dato irá en la parte inferior de la fracción. Finalmente, la depreciación anual se obtiene al multiplicar la base de depreciación por la fracción a depreciar. Al completar nuestra tabla de depreciación veremos los datos obtenidos mediante estas fórmulas y su aplicación. Ahora vamos a resolver un ejemplo. Para entender la metodología del método de la suma de dígitos, supongamos que en una empresa tiene una cortadora automática con un costo inicial de 230,000 pesos, una vida útil de 5 años y un valor de recuperación de 20,000 pesos. Primero, calcularemos la base de depreciación restando el costo inicial al valor de la recuperación, lo que nos da una base de 210,000 pesos. Luego necesitamos encontrar el denominador para nuestras fracciones. Utilizaremos una fórmula que simplifica este proceso, utilizando solo la vida útil del activo. Sustituyendo los datos, obtenemos un denominador de 15. Finalmente utilizaremos estos datos para llenar la tabla de depreciación y observar cómo se aplican en el ejemplo. Empezaremos llenando la tabla de depreciación. Con el ejercicio es así que se llena el valor en libros del año 0, con el costo inicial del activo, que son 230,000. No olvidemos también que los datos que nos dio anteriormente del ejercicio se llenan de la columna de base de depreciación del año 1 al 5, con el valor calculado de 210,000 pesos. Pasando la columna de vida útil restante, en el año 1 se llena con la vida útil total, en este caso 5 años. En los años siguientes se disminuye en 1 cada año, por lo cual nos queda 4, 3, 2, 1 y sumando los dos nos da un total de 15. Es por ello que pasando a la fracción a depreciar se llenará de la siguiente manera. Recuerda que el numerador es la vida útil restante del año correspondiente y el denominador es la suma de dígitos de vida útil restante. Por ejemplo, año 1 es igual a 5 sobre 15, año 2 igual a 4 sobre 15, año 3, 3 sobre 15 y así sucesivamente, quedando así la suma total de fracción de 15 sobre 15. Pasando a la columna de depreciación anual, se calcula multiplicando la base de depreciación por la fracción a depreciar del año correspondiente. Por ejemplo, año 1 es igual a la base, que es 210,000, por la fracción a depreciar de 5 sobre 15, que resolviendo en este caso nos da 70,000 pesos, y así continuamos con las demás. Las depreciaciones anuales no son constantes, siendo mayores al inicio de la vida útil. Y por último, en la columna de valor en libros se llena de la siguiente forma. En el año 1 es costo inicial menos depreciación anual del año 1.
En los siguientes años es el valor en libros del año anterior menos depreciación anual del año correspondiente. Al finalizar, este ejercicio nos debe coincidir con el valor de recuperación dado, que en este caso serían 20,000 pesos. Para concluir el ejemplo, en esta concordancia entre el valor en libros final y el valor de recuperación, indica que los cálculos de la depreciación anual se realizaron de la forma adecuada, siguiendo el método de la suma dígitos de años. Es importante resaltar que al utilizar este método, las depreciaciones anuales son constantes, sino que son mayores al inicio de la vida útil del activo y van disminuyendo gradualmente hasta el último año. Por lo tanto, hemos completado satisfactoriamente el llenado de la tabla de depreciación aplicando el método de la suma de dígitos. En este video nos permitió así una distribución más precisa de los costos de un activo a lo largo de su vida útil, lo que mejora la exactitud de los estados financieros y facilita la toma de decisiones empresariales. Al utilizar la depreciación de suma de dígitos, las empresas pueden reflejar de manera más precisa el uso y el desgaste real de sus activos en sus registros contables. Esto es fundamental para presentar estados financieros precisos y cumplir con las regulaciones contables y normativas. Esto ayuda a los gerentes y accionistas a tomar decisiones informadas sobre la gestión de recursos, inversiones futuras y planificación financiera a lo largo plazo. Ahora ya sabes qué es la depreciación de suma de dígitos. Ten en cuenta que es una valiosa herramienta contable que te ayudará a contribuir a la precisión de los registros financieros empresariales y respaldar la toma de decisiones sólidas.